Bien, Dios les bendiga, muy buenas noches, bendiciones, bendiciones. En mi computadora no puedo ver sus comentarios. Vamos a ver cómo lo hago. Ahora sí. Glenda, Dios te bendiga, mi negrita hermosa. Edith, Dios te bendiga. Dari, Carmencita, muy buenas noches a todas. Bendiciones, bendiciones. En esta noche les saludamos desde este su programa Disciplinas Libertadoras. A ver cómo hago para ver estos comentarios. No puedo ver. Kitsi, qué alegría que estás ahí, mi querida Kitsi. Me alegro que estás conectada. Bendiciones, les saludamos en esta noche desde este su programa Disciplinas Libertadoras. Memily, Dios te bendiga mucho. En misión, Memily. Les saludamos en esta noche, como siempre, desde este su programa. No siempre podemos estar en vivo, ¿verdad? Por los diferentes compromisos ministeriales que se nos presentan en el camino, tanto a mí como a Stephanie, pero that's okay. Siempre nosotros compartimos la enseñanza de la escritura a través de escritos. Recuerde bien que nosotros no estamos aquí para buscar un live ni audiencia. Simplemente queremos compartir la palabra del Señor. Y puede que estemos en live o que no lo estemos, siempre compartimos la palabra que usted puede seguir, que puede buscar su Biblia, sentarse, darle replay y seguir el estudio y el consejo de la palabra. Es nuestro único interés, aunque muchas veces nos viene muy bien de ambas partes, tanto de allá como de acá, conectarnos, saludarnos y sentir, ¿verdad? Esa coinonía. Y ve, Dios te bendiga mucho desde Puerto Rico. Les saludamos en esta noche. Me alegro saludar a varias hermanas que hace tiempo no veía o no, ¿verdad? No oía de ellas, así que en esta noche le agradezco al Señor. Estoy teniendo algunos problemas probablemente de conexión. Me interrumpió el video, creo. Vamos a ver la señal. Ahora estamos conectados. Ok, en esta noche queremos continuar. Estamos yendo pasito a pasito. Yo leí un libro muy interesante, muy bíblico. Sus bases son bien bíblicas. Llamada La verdadera fortaleza de Mary Cassian. Mary Cassian. Ella es colaboradora de Avivar Nuestros Corazones y ella escribió un libro que se llama La verdadera fortaleza y habla en el libro de Segunda de Timoteo, habla de la verdadera fortaleza de una mujer. Por eso he querido compartir algunas cosas que aprendí a través de la escritura de este capítulo del apóstol Pablo y de la escritora que aprendí y quiero compartir con todos ustedes poquito a poco porque es bastante extenso, pero son puntos muy relevantes, especialmente en nuestra cultura, porque se dice que la mujer hispana es una mujer fuerte, ¿verdad? Y a veces determinamos lo que es una verdadera fortaleza de una mujer basado en principios que realmente no son bíblicos y que la Biblia no llama a esas mujeres fuertes. ¿Verdad? El enemigo ha logrado transgiversar la verdad como lo ha hecho desde el principio con el hombre y la mujer, y toda verdad la transgiversa en una mentira. Parece y suena como que es una verdad, pero aquel que escudriña, como dice la escritura, como nos demanda la escritura que escudriñemos la misma, nos damos cuenta que es una media verdad disfrazada. Y en esta noche, ¿verdad? En capítulos anteriores hemos discutido varios puntos que quiero repasar rapidito para entrar al hábito número 4 en el día de hoy. En los primeros capítulos estuvimos hablando de las cualidades de estas mujeres que el apóstol Pablo llamó mujeres débiles. Y nuevamente, si usted no ha tenido la oportunidad de seguirnos en semanas anteriores, usted siempre puede ver el replay. Pero las 7 cualidades de estas mujeres que la Biblia, que el apóstol Pablo advierte a Timoteo, que estas mujeres eran débiles, mujeres que estaban en esta iglesia que Timoteo pastoreaba. Dice que estas mujeres
Número uno, eran mujeres que toleraban intrusos, que iban de casa en casa. Si usted lee en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, Pablo da estas descripciones. Número dos, eran mujeres que no guardaban su mente y por eso eran llevadas cautivas por estos intrusos. Número 3, voy a ir rapidito porque no quiero perder el tiempo ya que ya esto lo hemos discutido. Número 3, eran mujeres que permitían que cosas se le acumularan. Yo no sé si usted se da cuenta cuántas cosas en el día de ayer. Yo estuve haciendo un cleaning en la oficina del pastor y no nos habíamos dado cuenta de cuánto se había acumulado hasta que no empezamos a limpiar. De igual manera, en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, se van acumulando tantas cosas. Y en el caso de estas mujeres débiles, estaban cargadas de pecado, dice la Escritura. Habían acumulado tantas cosas que nunca, de las cuales nunca se habían arrepentido o habían confrontado. Yo quiero recordarle en esta noche, por alguna razón, aunque ya este tema lo tocamos, que todo lo que usted no confronte, que todo lo que usted no le haga frente, que todo lo que no salga a la luz está acumulado. Y tarde que temprano usted tendrá que confrontarlo. Usted tendrá que rendir cuentas. Usted tendrá que atender ese asunto sin resolver. Aparte de que estas mujeres permitían que cosas se le acumularan, número 4, estaban dominadas por sus emociones. Eran las emociones las que los controlaban. Y en esta noche vamos a tocar, estos son, ¿verdad?, los 7 malos hábitos que ellas tenían, las características de ellas. Hoy vamos a hablar de los hábitos buenos para así convertirse en una mujer fuerte. Y el número 4, que es el que vamos a estar discutiendo en esta noche, habla de este punto de controlar las emociones, ya que estas mujeres no controlaban sus emociones y por tanto su razón no las dominaba, sino que las dominaban sus emociones. De igual manera, no ponían en práctica lo que aprendían. Eran mujeres que siempre estaban aprendiendo, que se conectaban a todos los Facebook Live, que seguían a todos los predicadores, que leían todos los libros que usted se puede imaginar, cristianos, pero nunca crecían. Dice la Escritura que nunca llegaban a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque nunca aplicaban lo que aprendían. Simplemente se quedaba en el intelecto como mero conocimiento, pero al no haber práctica, nunca aprendían. De igual manera, no tenían convicciones sólidas. Por cuanto no aprendían, nunca llegaron a tener y a desarrollar convicciones sólidas. Y es por eso que eran target fácil para estos intrusos que entraban en las casas llevándolas cautivos. Y por último, estas mujeres aceptaban una fortaleza falsa. Ellas creían y estaban seguras, como muchas mujeres hoy en día, que eran mujeres fuertes. Por eso en esta noche le titulamos, como en semanas anteriores, Mujer, ¿eres tú realmente fuerte? Como a veces profesamos ser, pues la realidad que yo les confieso en esta noche, mis hermanas y amigas, que entrando, ¿verdad? Y yendo un poquito más profundo en el estudio de este capítulo de Segunda de Timoteo, donde Pablo le da esta cátedra a Timoteo y este consejo, yo siempre me conceptué una mujer fuerte, pero este estudio me enseñó que hay cosas que hacen que nosotras nos pongamos en esa categoría de mujeres fuertes que realmente no son indicativos de fortaleza ni de fuerza. Por el contrario, pueden serlo de debilidad. En esta noche yo te invito, como en las noches anteriores, y nuevamente, ¿verdad? Los días que nosotros no podemos compartir en vivo, siempre compartimos los hábitos en nuestra página en los cuales usted puede estudiar, leer y darle seguimiento con la Biblia para corroborar lo que estamos compartiendo. En esta noche y en noches anteriores hablamos el primer hábito para llegar a ser realmente una mujer fuerte conforme a lo que dice la Escritura, es atrapar a los intrusos. Número 2, dominar, siendo que el primer problema de estas mujeres era que toleraban a los intrusos. El primer buen hábito es entonces atrapar a esos intrusos. El número 2, siendo que uno de los malos hábitos que ellas tenían, por los cuales ellas eran mujeres débiles, era que no guardaban su mente.
el segundo buen hábito para ser una mujer fuerte, discutimos que era dominar tu mente y dimos algunos consejos a través de la escritura de cómo hacerlo. Después, siendo que ellas permitían que se le acumularan las cosas, discutimos cómo deshacerse de las cargas y bajo este tema nos referimos, ¿verdad?, a la confesión y confrontación de pecados, de conductas, de hábitos que nunca hemos querido confrontar o enfrentar y las cuales es necesario que a veces confesemos siempre delante de Dios, pero muchas veces también a veces delante de los hombres, dependiendo de la circunstancia. Y eso lo explicamos anteriormente. Y seguidamente de eso, estas mujeres estaban dominadas por su mente. El hábito número 4 en esta noche que queremos compartir con usted es controle sus emociones. ¿Alguna vez usted ha escuchado esa expresión? Mujer, contrólate, controla tus emociones. La realidad es que hay, ¿verdad?, dos cosas. Una va en contra de la otra, dos enseñanzas que siempre hemos escuchado acerca de las emociones y una va en contra de la otra. Y probablemente usted las ha escuchado ambas y no se ha podido definir con ninguna, pero en esta noche le pedimos al Espíritu Santo de Dios que Él traiga convicción de la Escritura, porque la realidad es que nosotros podemos compartir un estudio, cualquiera lo puede compartir, pero si el Espíritu no te da convicción, si no abre tu entendimiento y tú no estás en la disposición de recibir la corrección de la palabra, la enseñanza, y luego, a diferencia de estas mujeres, ponerlo en práctica. Yo siempre comparto con las hermanas de mi iglesia que tan pronto recibimos un estudio bíblico, es menester, Dios te bendiga, Elizabeth, esperamos verte mañana, que tan pronto usted reciba una enseñanza bíblica, que estamos seguros que siempre que Dios trae una enseñanza a nuestras vidas, si no estamos en esa posición en el momento de recibir la enseñanza, como dijo Stephanie en nuestra iglesia, guárdela porque en algún momento de su vida, probablemente en los próximos días o semanas, usted va a pasar por una situación donde necesite aplicar la palabra del Señor. Aplíquela rápidamente de manera que no se olvide y no se quede meramente en su conocimiento, sino que al practicarla comience a destruir esa verdad que usted está aprendiendo, comience a destruir verdades y fortalezas que se han levantado en su mente, que solamente la verdad de la palabra de Dios las puede destruir. Hay verdades que usted las puede derribar rápidamente. Hay otras que han estado en nuestras mentes por años y han sido apoyadas por diferentes personas, por la cultura, por tantas cosas y han levantado fortalezas en nuestras mentes y la realidad es, mi hermana, que podemos orar por esa fortaleza, pero la realidad es que nada en nuestra vida espiritual sucede como en Magic Kingdom. Esto no es Disney. Aquí las cosas no pasan mágicamente. Usted tiene que someter sus emociones, su mente, su voluntad, todo lo que es usted a la verdad de Dios. La verdad de Dios es la única capaz de destruir toda mentira en nuestras mentes y en nuestros corazones, que dice la Escritura, son más engañosos que todas las cosas. La realidad es que podemos orar en esta noche y vamos a orar al finalizar, pero la oración no es una varita mágica. La realidad es que hay unos pasos. La oración sin fe y sin acción es muerta, no sirve, no trabaja. Usted primero tiene que creer, como dice la Escritura, que sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero la realidad es que la fe también implica acción. Qué importante es que cuando usted reciba las verdades que estamos compartiendo, usted comience a ponerlas en práctica. Y yo estoy segura que se darán situaciones en su vida donde rápidamente usted las podrá utilizar. Cuando hablamos de este hábito número 4 de controle sus emociones, la realidad es que el Dios eterno que nos creó, nos dio emociones, nos creó con emociones. Y aunque muchas veces parecen, ¿verdad?, tanto para lo negativo como para lo positivo, la realidad es que si Dios creó al hombre y a la mujer con emociones, la Escritura dice en el libro de Génesis, primer capítulo,
segundo y tercero lo rectifica, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Por ende, las emociones es algo bueno. Ahora, aquí dice el hábito número 4, que usted las controle. Que usted las controle. Cuando las emociones están alineadas con su mente, recuerde bien que la semana pasada hablamos de la mente. Ahora hablamos de las emociones. Y dice que cuando las emociones están alineadas con su mente y su voluntad, pueden usarse como un instrumento que le ayudará a dirigirse en la dirección correcta. La realidad es que a veces usted tiene, ¿verdad? En su voluntad, usted sabe lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero sus emociones le dicen lo contrario. Yo siento o yo no siento. Por ende, las emociones pueden ser positivas o negativas. La realidad es que a veces yo no siento orar. Usted quizá es muy espiritual y siempre tiene deseos de orar. A veces yo no tengo deseos de orar. Pero la realidad es que yo reconozco que la oración es eso que determina cuánto yo necesito de Dios y que me mantiene en dependencia total de nuestro Dios. Entonces, hay veces que aunque yo no quiero o yo no siento, yo sé en mi voluntad, yo conozco que es lo correcto, que es lo que me mantiene en dependencia del Eterno y por ende, yo tomo la decisión en eso controlando mis emociones. Yo no sé, ¿verdad? Quiero compartir un ejemplo muy clásico en mi vida. Yo como emocionalmente. Cuando yo estoy en estrés, mi cuerpo me pide azúcares, carbohidratos. Y cuando como algo dulce, ice cream, chocolate, siento que el estrés se calma. He aprendido a calmarlo con azúcar. La realidad es que si yo no controlo esos deseos, que son deseos ligados a las emociones, entonces probablemente yo voy a ser diabética muy pronto. La realidad es que usted probablemente hay momentos en que ha sentido el deseo de quizás responder a otra persona de una manera indebida o usted ha querido tomar una acción y irse de un lugar donde usted debe estar. Tantos sentimientos y emociones que pueden despertarse en nosotros, pero la realidad es que siempre habrá una batalla entre lo que es la emoción, lo que te dicta el corazón, lo que son tus deseos que salen de esta carne y lo que dicta la voluntad, ¿verdad? Si está siendo educada, si tu voluntad es educada por la palabra de Dios, siempre va a haber esa lucha entre la voluntad y las emociones. Y el consejo y el hábito número 4 en esta noche es que usted controle sus emociones. Por ejemplo, hay diferentes deseos. Cuando hablamos de emociones, ¿verdad? Estamos hablando de igual manera de nuestros deseos. Tengo deseos de llorar. Eso es una emoción. Usted nunca ha tenido deseos de llorar y ha tomado la decisión, no puedo llorar, no es el lugar, no es el momento de llorar y usted puede controlarse. A menos que no, ¿verdad? No sea algo que usted ha recibido que le ha impactado tan y tan fuerte que usted termine llorando y no pueda controlarlo. Dios te bendiga, Jan, en esta noche. Y no pueda controlarlo. Pero hay otros deseos, ¿verdad? Que si no se controlan pueden ser sumamente negativos. Que bajo control, fíjese, puede ser una sola emoción, una sola. Y esa sola emoción puede ser o para bendición y no dañina, o todo lo contrario, como por ejemplo el deseo de afecto o la gratificación sexual. Todos tenemos ese deseo sexual, Dios nos creó de esa manera, pero si usted no controla ese deseo, probablemente la pueda llevar a pecar. Porque usted lo puede hacer, número uno, o fuera del matrimonio, simplemente porque lo deseo, y aún en el matrimonio puede ser que las razones por las cuales usted lo está haciendo son las equivocadas y de igual manera la lleve a pecar. De igual manera, muchas personas piensan que porque están casados, todo es lícito en el matrimonio, hablando de los deseos sexuales, cuando realmente, escuche bien, no es que usted no pueda hacer esto o aquello, es que su carne nunca es satisfecha.
Por ende, usted no puede darle a esta carne todo lo que le pide, todo lo que anhela, todo lo que desea. Cuando usted va al mall, probablemente usted ve muchas cosas hermosas. Cuando usted está en las redes, todo lo que usted ve que entra por estos ojos, inmediatamente despierta en nosotros un deseo de tener, porque somos seres insatisfechos. Siempre en nosotros hay una insatisfacción, ¿verdad? Que el hombre, pero lamentablemente muchas veces no estamos ahí. Por ende, hay deseos que pueden ser dañinos y por ende hay que controlarlo. Y mire, mucha gente piensa que esto se centra simplemente en deseos sexuales o deseos pecaminosos. Hay deseos que no son malos, pero nuevamente al no tener el control se convierten en malos. Ana, Dios te bendiga, esperamos que te estés recuperando. Como por ejemplo, el deseo de comer. Cuando usted no controla el deseo de comer, que muchas veces, ¿verdad? Comemos por soledad, comemos por ansiedad, comemos por costumbre, comemos por hambre y comemos quizá por algunas condiciones físicas de enfermedad. Pero la realidad es que si usted no controla el deseo de comer, puede ser muy dañino, no solamente para su físico, sino igualmente para su vida espiritual, porque usted va a encontrar en la comida un calmante, usted va a encontrar en la comida un refugio, usted va a encontrar en la comida un ídolo que llega a tomar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Es por ende que podemos probar en esta noche que hay deseos, hay emociones que necesitan ser controlados. Fíjese que estas mujeres débiles de Éfeso tenían toda clase de antojo. Pablo dijo que se dejaban llevar de toda clase de pasiones y todo lo que se les antojaba ellas se lo daban a ellas mismas, se lo proporcionaban, estaban abiertas. Entonces, mire bien qué problema, mi amada. Si usted no logra controlar sus emociones pequeñas, mire cómo esto trabaja, porque a veces nosotros pensamos, hay emociones que yo no las tengo que controlar. Pero la realidad es que si usted no tiene control en lo pequeño, usted cree que podría controlar las grandes pasiones que se levantan en esta carne. Por ejemplo, cuando usted va al mall y esta carne te pide algo que ya tú tienes repetitivamente, que no lo necesita, usted se lo compra, no hay nada malo. Pero si usted se acostumbra a que todo lo que usted desea, usted se dice que sí, usted no será una persona que tenga dominio propio sobre sí misma, porque usted no lo ha cultivado, usted no ha aprendido a decirse que no. Qué importante es que aunque usted lo quiera, usted se diga que no, aunque no sea malo. ¿Por qué? Porque usted está cultivando un hábito de decirse que no, de frenar su carne y no complacerla en todo lo que tiene. ¿Sabe por qué? Porque hoy tu carne va a desear algo que no es pecaminoso, pero mañana no será suficiente y querrá algo que sí lo es. Por ende, qué importante es que nosotras controlemos nuestras emociones, que las conozcamos, que las identifiquemos, que seamos sinceras con ellas, porque usualmente entre los evangélicos, y digo esto con mucho respeto, amén, Ana, estaremos orando por ti, digo esto con mucho respeto porque yo soy evangélica y a mucha honra, pero la realidad es que entre los evangélicos se oye mucho la supresión de sentimientos. Quizás no tanto, ¿verdad? En esta temporada donde ha habido más conocimiento, pero la realidad es que cuando yo me convertí, por lo menos hace 30 y pico de años atrás, mostrar emociones o sentimientos era prohibido, era señal de debilidad. Pero la realidad es que a través del estudio de la escritura, ¿verdad? Y de la madurez, uno aprende que no es así. Ahora mire bien, esto no quiere decir que usted va a dar rienda suelta a sus emociones. La realidad es que o nos vamos a un extremo o nos vamos a otro. Y si Dios nos dio las emociones y los sentimientos, todo lo que Dios nos da
¿verdad? Fíjese que cuando Dios le dio al hombre y a la mujer un huerto lleno de árboles, de los cuales de todos podían comer, Dios siempre le puso un límite, un árbol en el medio y dijo, pero de este no podrán comer. Pues de igual manera, usted tiene sentimientos y emociones que Dios se los dio, que pueden ser muy saludables para el desarrollo psicológico, físico y emocional de cada uno de nosotros, pero al no tener control pueden llevarnos a donde llevó de igual manera ese árbol prohibido al hombre y a la mujer de Génesis 3, de Génesis capítulo 3. Entonces, fíjese bien, estas mujeres de Éfeso probablemente deseaban afecto, atención, palabras afirmativas, de importancia, seguridad, éxito, diversión y comodidad. Todo lo que, y yo no sé si usted se identifica con esta lista, probablemente, ¿quién no necesita afecto? ¿Quién no necesita atención? Todos los seres humanos, desde que nacemos. Por eso es que el niño, cuando el niño está lactando, muchas veces, aunque no tenga hambre, si la madre que lacta se lo pega a su pecho, simplemente por sentir esa conexión con su mamá, se calma si está llorando. Necesita atención. Desde niños nacemos con esta necesidad. Pero la realidad es que si usted no controla el deseo de atención, ¿qué va a pasar? Usted se va a convertir en un narcisista que siempre necesita atención para sí mismo. Y al llegar a un descontrol, se convierte en lo que vemos hoy en las redes sociales, cuán lejos la gente es capaz de llegar, hasta dónde están dispuestos a hacer ciertas cosas para adquirir esa atención que nunca llega a satisfacerse. Ese es el problema de los deseos, que nunca son suficientes. La realidad es que todos necesitamos afecto, pero la realidad es que si usted no canaliza ese afecto, que si usted no tiene control de esa emoción, probablemente usted estará buscando afecto en todas partes. Probablemente usted tolerará muchas cosas en su vida con tal de que le den afecto de la manera errónea. Y es ahí donde se convierte en algo dañino. Ahora fíjese bien, la escritora del libro compartía un pensamiento muy importante que yo quiero compartir en esta noche. Ella dice que en algunas comunidades cristianas se ven las emociones como un problema, en lugar de celebrarlas como un don. Algunos enseñan que el intelecto es mejor que las emociones porque es mucho más confiable. Se sugiere de manera sutil que debemos ver nuestros sentimientos con desconfianza y hacer nuestro mejor esfuerzo por reprimirlos, que fue lo que aprendimos por mucho tiempo. Si usted mostraba cualquier emoción o sentimiento, y en aquel entonces no solamente, ¿verdad? Esto fue una enseñanza que se le dio a los hombres de reprimir sus emociones y sentimientos, por eso es que habían tantos líderes eclesiásticos que parecían ni siquiera humanos, porque no mostraban ninguna emoción, no mostraban ningún sentimiento. Y las congregaciones a quienes le ministraban se sentían que no se podían identificar con ellos porque ellos no mostraban ninguna clase de sentimiento. Gracias a Dios que con el tiempo, ¿verdad? Esto ha cambiado, aunque todavía estamos luchando con mantener ese balance entre lo que es mostrar y aceptar nuestras emociones como un don que Dios nos dio, pero tenerlas bajo dominio de manera que no se descontrolen, ¿verdad? Y nos lleven a pecar. Entonces, el mensaje es el siguiente. Tus emociones, sus emociones están siempre causándoles problemas. Así que niéguelas, reprímelas, luche contra ellas. Pero desafortunadamente, mis amados, esto puede dejarnos con la impresión de que uno de los mayores errores que podemos cometer en nuestra vida cristiana es ser demasiado emocionales. O concluir que para tener el carácter de Dios necesitamos, y para ser gente espiritual, necesitamos reprimir todas esas emociones. Y la realidad que aquí no dice que reprimas tus emociones. Ese no es el hábito que queremos compartir en esta noche, sino que las controles, que controles tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, que los canalices, que lo lleves a la verdad de la escritura, porque si no, ellos te pueden llevar muy lejos. Entonces, fíjese bien,
Nuestra alma está compuesta por nuestra mente, emociones y voluntad. Nuestra mente se encarga de los pensamientos. Nuestras emociones se encargan de los sentimientos. Y nuestra voluntad se encarga de las acciones. Miren la combinación que tenemos que tener entre una y la otra. Estas mujeres, si usted vuelve al mismo capítulo, se da cuenta qué tan vulnerables eran y como eran mujeres que se dejaban arrastrar por toda clase de pasión, esto las hacía más vulnerables. Porque cuando estos intrusos llegaban de casa en casa buscando a quién devorar, a quién engañar, a quién sobornar, a quién desviar de la verdad, encontraban mujeres que eran débiles, porque sus emociones siempre las dominaban y probablemente era a través de las emociones que ellos entraban a sus casas. Porque si eran mujeres que estaban ya, ¿verdad? Acostumbradas, necesitadas de afecto constantemente, lo que estos intrusos iban a hacer era decirle todo lo que su oído quería oír, satisfacer esa necesidad y entrar a sus casas. E inmediatamente después que endulzaban su oído, diciéndole lo que ellas querían oír, porque hay gente que necesita aprobación constantemente. Probablemente ellos le decían palabras que los aprobaban. Y fíjate, yo repito mucho esto y again, lo digo con mucho respeto, cada cual, ¿verdad? Hace como quiere con sus redes, pero yo a veces me doy cuenta, una persona, por lo menos una persona que tiene el conocimiento de la verdad de Dios, que constantemente está compartiendo en todo lo que comparten en sus redes, comparten una foto de sí mismo, usted se da cuenta que tienen una necesidad de aprobación. Porque la única razón, si no es de una manera saludable, porque todo el mundo le gusta compartir fotos con familiares, con amigos. Yo me emociono y me encanta. Yo tengo una amiguita en Florida que se llama Jamie. Ella comparte fotos de sus hijas y a mí me encanta ver la página de ella, ver el crecimiento de sus hijas, el progreso. Pero la realidad es que cuando una persona constantemente ya madura en el Señor está compartiendo fotos de sí mismo, usted se tiene que preguntar qué es lo que busca esa persona. ¿Qué necesidad tiene esa persona de aprobación que constantemente necesita poner una foto para que todo el mundo le diga que bien se ve, para que todo el mundo le dé like? Tenemos que analizarlo y eso es una cualidad de una persona débil, de una mente débil que no tiene control sobre sus emociones. Y usted puede diferir, vaya a la escritura, vaya al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y usted verá la enseñanza que el apóstol Pablo, ¿verdad?, le da a Timoteo y las cualidades de estas mujeres, y entre ellas está una de estas. Entonces, mis amados, ¿por dónde comenzamos? Le voy a dar un punto muy importante. Número uno, ¿cómo usted toma control de estas emociones? Número uno, examine sus emociones, como yo acabo de compartir con usted. Examínelas. Siempre que usted tenga un deseo, examínelo. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Es de beneficio para mi vida? ¿Es de beneficio para mi vida espiritual? ¿Puede ser dañino para mí? ¿Puede ser dañino para otros? Examine sus emociones. Llévelas a la verdad de la escritura. ¿Son reales o simplemente están ligadas a una mentira que usted oyó en un susurro del enemigo? Como por ejemplo, el enemigo puede utilizar la boca de cualquier persona y decirte, si tú eres una persona que tienes problemas de autoestima, decirte que tú eres una palabra negativa. Y de ahí en adelante tú te sientes, vamos a poner bruta. Una palabra un poco grotesca, pero es que a veces nos sentimos así. Eso es un sentimiento. Yo me siento bruta, yo me siento fea. Tienes que examinar de dónde surge este sentimiento, por qué nació este sentimiento, por qué sube a tu mente, por qué trata de controlarte. De igual manera, hay momentos donde usted se levanta en la mañana y usted siente tristeza. Y rápido hay un susurro que te dice, hoy estás triste. Examine esa tristeza. ¿Se acuerda el salmista cuando se habló a sí mismo y dijo, ¿por qué tú te abates, oh alma mía?
y te turbas dentro de mí. Dijo, no, no te vas a turbar, espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Qué hizo el salmista? Hizo un análisis de un sentimiento de tristeza que él estaba experimentando. Para poder usted tener control de sus emociones, excuse me, examine sus emociones. Número 2, use las emociones como un indicador y no como un guía. Las emociones son esas red flags que te dicen a ti dónde tú estás y hacia dónde vas. No es un indicador para que tú sigas detrás de esa emoción, sino que te dice dónde estás y hacia dónde vas. Pero si tú examinas el punto número 1, esa emoción, probablemente puedas determinar bajo esa emoción qué es lo que está tratando de decirte, qué está tratando de indicarte. Úsalo como un indicador y no como una guía a quien rápidamente tú tienes que seguir. No porque tú te sientas de una manera ahora, quiere decir, por ejemplo, si usted siente tristeza, hoy sintió tristeza y todo el día sintió tristeza, es un indicador de que algo te está doliendo. No necesariamente es un indicador de que tú sigas esa tristeza hasta que se convierta en depresión. La realidad es que la depresión no llega de la noche a la mañana. Comienza con un sentimiento de tristeza. Quizás ese puede ser un indicador de comenzar a analizar qué te está llevando a sentirte tan triste antes de que ese sentimiento se haga más fuerte y entonces te arrastre a otras prácticas, a otras creencias o quizás hasta la misma depresión. Entonces, número 3, y ya vamos cerrando, aconséjese sabiamente a usted misma. Y, ¿verdad? Acabo de dar el ejemplo como hizo el salmista y en tantos salmos, el salmista esto era algo que lo practicaba constantemente. Se hablaba, él decía, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. En el Salmo 116:7 dijo, ya puedes, alma mía, estar tranquila. Mire cómo el salmista seguía estos 3 pasos que acabamos de discutir. El salmista analizaba sus sentimientos. Número 2, los utilizaba como un indicador de que algo estaba mal, pero de igual manera se aconsejaba a sí mismo. Ya puedes, alma mía, estar tranquila porque el Señor ha sido bueno contigo. No se deje arrastrar por la tristeza, por los falsos sentimientos, por toda mentira que llega a su mente y se convierte en un sentimiento que trata de arroparla. Me siento desanimada, no voy para la iglesia. No, hermana, dígale a su carne, no, señora, usted no se queda en la casa, usted va para la casa de Dios. Y tan pronto usted confronta ese sentimiento, confronta ese deseo de quedarse abrazado a esa tristeza, que es el sentimiento que se ha manifestado, probablemente usted pueda confrontarlo con la verdad. Diga, no, esto no es mi verdad. Yo me alegré como los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire si esto es tan poderoso, que es cierto que a veces estamos enfermos. Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo algunas compañeras ahora mismo en la línea que, como yo, sufrimos de fibromialgia. Si usted se deja llevar por la fibromialgia, usted nunca hace nada, usted no trabajaría, usted no fuera al templo. Porque la realidad es que nuestra condición es una condición que constantemente produce dolor. La realidad es que usted tiene fibromialgia, pero la fibromialgia no te puede tener a ti, sino que tú tienes que controlar y tienes que determinar. Por eso es que es tan importante analizar los sentimientos, confrontarlos, examinarlos, usarlos como indicadores y aconsejarnos a nosotros mismos. Hay momentos en que probablemente el cuerpo no le dé para levantarse, pero hay momentos que con todo el dolor usted puede aconsejarse a sí mismo y decir, no, eso es lo que la carne quiere, eso es lo que yo deseo, pero eso no es lo que yo debo hacer. Mi voluntad, mi conocimiento me dice que lo correcto es esto. Por eso es, ¿verdad?, tan importante que usted tome el control de sus emociones. Porque una mujer que no controla sus emociones pequeñas jamás logrará controlar
las emociones grandes, fuertes y destructivas. Y por último, determine en su corazón hacer lo correcto, aun cuando no tenga deseos de hacerlo. Mire, usted muchas veces no tiene deseo de trabajar, pero la realidad es que como en su trabajo le pagan y de ahí usted vive, usted se levanta y va a trabajar. Por eso yo ¿verdad? No puedo entender a gente que dice, no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo, pero se fueron a trabajar. ¿Y cuál es la diferencia? Es cuestión de decisiones y emociones. Lo que pasa es que hay un motivador más fuerte que se llama dinero y necesidad que te empuja a tomar la determinación que aunque estés enfermo te vas a trabajar y de lo más bien que trabajas. Pero debiera haber un factor mucho más fuerte que es el anhelo de llegar a la casa del Señor, de saber que será administrado, de saber que algo Dios puede hacer ahí y la necesidad de recibir la escritura, que también debe ser un motivador para tú dominarte a ti mismo y decir, no, yo tengo que ir a la casa de Dios. Ahora, si es algo que te impide ir a trabajar, pues está bien, probablemente te impide ir a la iglesia. Pero ¿cómo es que no te impide ir a algún lugar y sí te impidiera a otro? De igual manera, ¿verdad? Es algo que experimentamos durante todo este año con la pandemia. La gente tenía mucho miedo de ir a la iglesia, pero no tenían miedo de ir al mall, no tenían miedo de ir a cualquier aglomeración de personas. Y es cuestión de decisiones y de examinar nuestros sentimientos de miedo, nuestros sentimientos de tantas cosas que, ¿verdad?, se manifiestan en nosotros. Determine en su corazón hacer lo correcto, aun cuando no tengas el deseo de hacerlos. Fíjese bien lo que dice la escritura, y ya con esto voy a ir cerrando. Miren los consejos escriturales para nosotros tener dominio sobre nuestros deseos y sentimientos. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, os abstengáis de los deseos carnales. Dice que nosotros nos podemos abstener, que le digamos, ¿qué quiere decir abstener? Que le digamos que no, no quiero, no puedo, no debo. Próximo, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, según Efesios 4:22. ¿Qué está diciendo Efesios? Que esta naturaleza corrompida está corrompida por deseos engañosos. Yo quisiera morirme. ¿Alguna vez usted ha dicho esa expresión? Yo desearía, mire, el mismo Elías dijo, Señor, quítame la vida. Tuvo un deseo, tuvo un sentimiento. Yo quisiera morirme en este momento. Cuando la realidad es que el Señor le dijo, no, eso es un sentimiento falso, eso es un deseo falso, eso es una emoción falsa. Largo camino te resta. Colosenses 3:5 dice, hagan morir. ¿Que hagamos morir qué? Los deseos de inmoralidad sexual, de impureza, de bajas pasiones, los malos deseos. Segunda de Timoteo 2:22, de igual manera, el apóstol nos dice, huye de las malas pasiones de la juventud. O sea, hay acciones que tomar en cuanto a nuestros deseos y nuestras emociones. ¿Quién puede tomar esas decisiones? Usted y yo. Usted puede, mis emociones me arrastraron. Pues entonces, tiempo de usted empezar a trabajar, quizá a través de este estudio, en controlar sus emociones. Pero nuevamente, recuerde bien que si usted no lo ha hecho un hábito en su vida, el decirse que no, el abstenerse, va a llegar un momento en que los deseos lo descontrolen. Porque cuando eran deseos pequeños, usted no los frenó. Usted no los llevó sujetos a la verdad de Dios. Y probablemente entonces se descontrolaron. Así que en esta noche, si usted quiere darle seguimiento a este tema, ¿verdad? Durante la semana vamos a estar compartiendo escritos con un poquito más de información acerca del mismo, ya que el tiempo aquí es limitado, de todo lo que es el control de emociones, que es uno de los temas principales de disciplinas libertadoras. El control de las emociones, el manejo de las emociones de la manera correcta y bíblica. La semana que viene vamos a compartir el hábito número 5,
que se llama pase del dicho al hecho, o sea, el poner en práctica aquello que aprendemos y aquello que recibimos. Así que en esta noche yo le pido al Eterno, esta es una de las batallas más grandes para todo ser humano, grandes y pequeños, hombres y mujeres, espirituales y no tan espirituales, el control de nuestras emociones. Vemos que las emociones nos pueden arrastrar no solamente a pecar, sino a cometer grandes errores destructivos y conductas destructivas. Actually, muchas conductas destructivas son el resultado de un deseo que nunca se confrontó, que nunca se examinó y que no se detuvo a tiempo. Así que en esta noche le pedimos al Eterno que en esta noche traiga convicción de esta palabra, que lo invite, que lo seduzca a ir a la Biblia, al libro de Segunda de Timoteo capítulo 3, donde usted pueda indagar, donde usted pueda escudriñar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y pueda tomar control de sus emociones, sujetarlas a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Eterno, el perfecto, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Así que en esta noche, mis amadas, gracias por estar con nosotros, compartir esta enseñanza con otros. Será hasta nuestro próximo programa de Disciplina Libertadora. El viernes estaremos compartiendo el hábito número 5. Fíjense, nosotros tenemos tantos hábitos y qué importante es no ignorarlos, confrontarlos y, ¿verdad?, volver a canalizarlos a través de la verdad, porque muchos de ellos han sido dictaminados por mentiras que hemos recibido, pero le estamos entregando herramientas para que a través de la escritura podamos hacer lo correcto, como dice la escritura, y lleguemos a ser verdaderamente fuertes, como dice la escritura, y más en un tiempo como el que advierte el apóstol Pablo, donde vendrían tantos engañadores, seductores, que nos querrán desviar de la verdad hacia la mentira. Qué imperante es para nosotros conocer y poner en práctica estas verdades. Así que en esta noche le pedimos al Señor por nuestra hermana Ana Olivero, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te presentamos ese cuerpo del cual tú eres dueño. Señor, pasa tu bálsamo sobre ese cuerpo. En el nombre de Jesús, echando fuera toda infección que quiera afectar su rodilla, su herida, Señor, en el nombre de Jesús. Porque entonces te llevarás la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Pasen todos muy buenas noches. Será hasta nuestro próximo.